Vamos a ver quién es que probablemente ganará la presidencia en este 2022 según la gran encuesta de medios tradicionales de comunicación. Pero mucho ojo con el trasfondo de estas estadísticas, porque al analizarlas con lupa hay que estar alerta de lo que está pasando. Escuchemos. Esta es la primera pregunta. Si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? Gustavo Petro, 27%. Voto en blanco, 19%. Rodolfo Hernández, 12%. No responde, 8%. Sigue Sergio Fajardo con un 7%. Alejandro Char, 5%. Óscar Iván Zuluaga tiene 4%. Juan Manuel Galán, 3%. Ya sabemos que ese muestreo de intención de voto es una expresión del desconcierto que se ha producido por décadas y décadas de gobierno de la ultraderecha en Colombia. Pero eso ya lo sabíamos. Eso nos lo han dicho muchas personas, lo escuchamos ya todo el tiempo. Que siempre han gobernado y se han beneficiado los mismos apellidos, bla, 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 bla. ¿Cuál es el punto entonces? Y atención con lo que van a escuchar a continuación de la boca del mismísimo presidente Iván Duque. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Que estas dinámicas continúan ocurriendo, que los mismos se siguen eligiendo a pesar de la insatisfacción común de la gente. ¿Cómo se logró, por ejemplo, que en el 2018 esos mismos apellidos volvieran a ser gobierno? Si ese desconcierto y ese desagrado de la gente ya estaba presente desde hace años. Claro, son muchos factores los que propiciaron eso, con casos muy complejos como el de la denuncia del fraude de los formularios E14. Pero hay uno muy sencillo, y ese es al que nosotros podemos combatir desde la individualidad. ¿Cuál es? La tan utilizada falacia del centro, la mentira de los extremos, el temor que nos producen sus discursos. Vamos a escuchar al presidente en una entrevista realizada por El País. Yo, por ejemplo, siempre me he considerado de extremo centro, y lo he hecho de todas las formas posibles. ¿Y qué quiere decir de extremo centro? Nunca dejarse sacar del centro, mantener los equilibrios democráticos. Pero pues yo veo que hay unos sectores que son de centro izquierda que quieren siempre acreditarse como de centro, y entonces al interior de ellos mismos se pelean y se insultan y se señalan. Y por otro lado también a veces vemos indefiniciones. Pero yo siento que el escenario político colombiano ya se está decantando. Y ahora vendrá un proceso muy valioso que son las consultas el próximo 13 de marzo. Escuchemos de nuevo ese último pedacito porque es clave. Vean. Y ahora vendrá un proceso muy valioso que son las consultas el próximo 13 de marzo. Es en el planteamiento de los intereses en común entre fuerzas políticas, intentando lograr alianzas y coaliciones explícitas en las consultas, como se logran definir repartición de beneficios y cuotas burocráticas, para que pase sencillamente lo que pasó en el 2018, que fue que todas las cabezas de la hegemonía política tradicional colombiana terminaron uniéndose para darle vida a la elección de Iván Duque y así poder perpetuar su influencia gubernamental en un periodo presidencial y legislativo más, así fuera de manera indirecta. Y ahí este año es donde juegan un gran papel, por ejemplo, los resultados de las consultas y lo que significan cada una de esas coaliciones que representan esas consultas. Pido permiso para participar en la marcha. Muchas personas con estos porcentajes dan por sentada la victoria de Gustavo Petro, pero según la misma encuesta, la intención del voto en blanco está en un 19% y la intención del voto indeciso está en un 8%. Significa eso un 27% en total, igual a la intención del voto del candidato que quedó primero en esta encuesta, que es Gustavo Petro. Y entonces aquí viene el tema. Es a partir de esa construcción de alianzas y coaliciones, sobre todo luego de los resultados de las consultas presidenciales, las que definirán en gran parte ese amplio porcentaje que aún está levitando en la nada. Pero lastimosamente todos los candidatos, teniendo esto muy presente, en su afán de llegar a ocupar el cargo más importante del país, se están moviendo alrededor de esas históricas prácticas dañinas de la política, desde posibles uniones antiéticas, incoherentes y muchas veces con personas que incluso han sido señaladas de haber cometido casos de corrupción, en vez de apostarle a llegar a ocupar la política desde la honestidad y la coherencia con sus votantes. Exijan a su candidato o candidata coherencia y háganlo desde ahora, porque ya hemos visto el movimiento de los gamonales políticos uniéndose con otros gamonales políticos. Y hay personajes políticos moviéndose ahí como cuervos, pero no nos extraña porque son lo más residual del sistema político colombiano. Pero hemos visto también unos gamonales políticos empezando a transitar dentro de otros movimientos, o que ya han conversado alrededor de su ingreso en esos movimientos, dejando una vez más como resultado esa incertidumbre ante qué va a pasar con ese amplio porcentaje de indecisión que ronda el panorama electoral colombiano. He trabajado la política con dedicación y afecto a la comunidad.
El punto es entonces que no podemos dejar otra vez que se caiga en ese discurso falaz del centro. Miren de cerca y con memoria cómo fue que se constituyó este gobierno, a través de ese funcionar clientelista de las elecciones pasadas, en el que se denunciaron más de 70 cargos públicos amañados, burocráticos, que fueron entregados como devolviendo favores en consulados, en embajadas, en ministerios, como si estuvieran utilizando los cargos públicos en formas de redenciones de deudas y no en forma de beneficio para el país. Queremos entonces que esto se repita. ¿Estamos acaso muy contentos con Iván Duque como presidente? Votemos entonces por aquellos personajes que no obedezcan a las mismas dinámicas que lograron montar a este personaje en el gobierno del 2018. Una producción de Cofradía para el Cambio.